Mi nombre es Carmen, tengo 38 años. A simple vista, cualquiera diría que tengo una vida perfecta. Mi marido, Javier, es el director de una exitosa empresa constructora. Tenemos una hija adorable y hermosa llamada Sofía, que acaba de cumplir 17 años. Nuestra familia de 3 vive en un piso de lujo en el centro de Madrid, sin preocupaciones por el dinero. Javier es el hijo mayor. Su padre falleció temprano y fue su madre, Pilar, quien crió a él y a su hermano con mucho esfuerzo. Quizás por eso, él siempre ha sentido una especie de deuda, una devoción filial que a veces yo calificaría de ciega. Siempre ha creído que es su responsabilidad proteger y mantener a su madre y a toda la familia de su hermano menor, Marcos. La comida de fin de semana en casa de mi suegra es siempre un gran teatro en el que yo soy una espectadora a la fuerza. Hoy no ha sido una excepción. A pesar de que preparé y traje un festín, mi suegra no paraba de elogiar a su otra nuera. Ahí la tienes, Raquel. Ella no tiene las posibilidades que tienes tú, Carmen, pero qué mano tiene para los guisos tradicionales que tanto me gustan. Carmen está acostumbrada a la alta cocina. Prepara platos demasiado sofisticados para mi paladar, continuó. Yo solo sonreí, poniéndole una costilla en su plato. Raquel, la esposa de Marcos, me lanzó una mirada cargada de intención y añadió: no me elogié tanto, suegra. ¿Cómo voy a compararme con Carmen? Ella es brillante y gana dinero a espuertas. Es la que mejor vive de toda la familia. Si mi Marcos fuera la mitad que su hermano mayor, mi hijo y yo podríamos levantar cabeza, dijo. Sabía que era una pulla. Marcos y su mujer no tienen un trabajo estable y viven principalmente del dinero que mi marido les da cada mes. Javier no solo les da dinero para sus gastos, sino que también les compró un piso que sigue pagando a plazos. Marcos es un vago, aficionado al juego y a las apuestas, y Raquel no es mucho mejor. Se pasa el día en redes sociales, comprando online y quejándose de su mala suerte. Consideran la ayuda de su hermano como algo natural e incluso sienten envidia y resentimiento por lo que tenemos. Su hijo, Hugo, que este año cumple 18, es una copia exacta de sus padres, consentido hasta el extremo por su abuela por ser el único nieto varón. Pronto desarrolló un carácter egoísta y arrogante. Siempre ha visto a mi hija, a Sofía, como una espina clavada. Sofía es buena estudiante, obediente y querida por sus padres. Esas son cosas que Hugo nunca tendrá. ¿Y tú qué, Sofía? ¿Cómo van los estudios?, preguntó de repente mi suegra, aunque su mirada se dirigió a Hugo, que estaba absorto en su teléfono. Javier respondió con entusiasmo. Mamá, acaba de hacer los simulacros de la EBAU y ha quedado entre las 3 mejores notas de todo el instituto. Para celebrarlo, el mes que viene la llevamos de viaje a Singapur. El ambiente en la mesa se volvió tenso de repente. Mi suegra soltó un "ah" prolongado y luego fulminó con la mirada a su nieto predilecto. ¿Has oído, Hugo? Tu prima Sofía sí que se esfuerza. Tú, en cambio, te pasas el día pegado al teléfono. El año que viene tienes los exámenes y, si no te pones las pilas, acabarás barriendo calles, hijo. Hugo hizo una mueca, tiró los cubiertos sobre la mesa con un ruido seco. Qué pesada eres, abuela. Se me ha quitado el hambre. Se levantó y se fue a su habitación, cerrando la puerta de un portazo. Marcos y Raquel no dijeron nada, como si no hubiera pasado nada. Mi suegra se apresuró a excusarlo. Ay, seguramente es que anoche se quedó hasta tarde estudiando y hoy está cansado. El pobre tiene mucha presión con los exámenes. Miré a mi marido. Él solo pudo esbozar una sonrisa forzada, con una mirada incómoda. Siempre evita los conflictos. Siempre intenta mediar, por muy absurda que sea la situación. La comida terminó en un ambiente cargado, como de costumbre. Mientras recogía los platos, solo deseaba volver a mi hogar. 2 días después, mientras estaba en una reunión en la oficina, recibí una llamada de un número desconocido. Al otro lado, la voz de una mujer angustiada. ¿Es usted la madre de Sofía? Acaba de tener un accidente de tráfico y está en urgencias en el Hospital La Paz. Venga enseguida. El suelo pareció hundirse bajo mis pies. Salí corriendo de la sala de reuniones sin dar explicaciones. De camino al hospital, mis manos temblaban y las lágrimas corrían por mi rostro. No me atrevía a pensar en lo peor. Sofía es mi todo. Al llegar, corrí hacia la sala de urgencias. Mi hija estaba sentada en un banco, con la ropa manchada de sangre y el rostro pálido por el miedo. Me abalancé sobre ella, abrazándola con fuerza. Sofía, cariño, ¿estás bien? ¿Dónde te has hecho daño?, le pregunté con la voz quebrada. La niña rompió a llorar en mis brazos. Mamá, yo estoy bien. Es Hugo. A Hugo lo ha atropellado un coche.
Me quedé helada. Miré más de cerca y vi que mi hija solo tenía unos rasguños en brazos y piernas. Respiré aliviada, pero otra preocupación me invadió al instante. Ayudé a mi hija a sentarse, intentando mantener la calma. Cuéntame exactamente qué ha pasado. Sofía, entre sollozos, me relató con voz entrecortada lo sucedido. La víctima era Hugo. En ese momento, una enfermera salió de urgencias. Nos miró y preguntó, ¿quién es la familia del paciente Hugo García? Me levanté de un salto. Soy yo, es mi sobrino. ¿Cómo está? La enfermera consultó el informe con gesto grave. El paciente ha perdido mucha sangre y su estado es crítico. Necesitamos hacerle una transfusión urgentemente. El problema es que tiene un grupo sanguíneo muy raro, RH negativo. El banco de sangre del hospital no tiene reservas ahora mismo. ¿Hay algún familiar con el mismo grupo sanguíneo? Sentí que el corazón se me encogía. RH negativo. Lo recordaba perfectamente. En un chequeo médico, el doctor me dijo que mi hija también tenía ese grupo sanguíneo. Una coincidencia cruel. Tartamudeando, le pregunté a la enfermera. Mi hija también tiene ese grupo sanguíneo, pero solo tiene 17 años. ¿Puede donar sangre? La enfermera negó con la cabeza. Lo siento mucho, pero la ley exige tener 18 años para poder donar. Intente contactar con otros familiares. No tenemos mucho tiempo. Dicho esto, volvió a entrar rápidamente en urgencias. Me quedé paralizada, con la mente en blanco. Claro, tenía que avisar a mi suegra y a la familia de Marcos. Temblorosa, saqué el teléfono y marqué el número de Pilar. El teléfono sonó durante tanto tiempo que pensé que no contestaría. Finalmente, una voz malhumorada se oyó al otro lado, mezclada con el barullo de las fichas de cartas. Sí, ¿quién es? Vaya manera de llamar, estoy en plena partida. Suegra, soy Carmen. Ha ocurrido algo muy grave. Intenté reprimir el pánico en mi voz. ¿Qué pasa? Otra vez la niña esa. ¿Sofía? ¿Qué lío ha montado ahora para que llames como si se quemara la casa? Estoy ocupada, dime rápido qué quieres. La voz de mi suegra seguía siendo cortante, sin una pizca de interés. Respiré hondo, intentando pronunciar cada palabra con claridad. No es Sofía, es Hugo. Ha tenido un accidente de tráfico y está en urgencias. Está muy grave, suegra. El médico dice que necesita sangre urgentemente y tiene un grupo muy raro. No me dejó terminar. Su voz se volvió aguda, llena de incredulidad e ira. ¿Qué? Que Sofía ha tenido un accidente y necesita la sangre de mi Hugo. ¿Qué estás diciendo? ¿Te has vuelto loca? Me quedé de piedra. Había entendido mal. Había confundido Hugo con Sofía. El ruido de la partida de cartas y sus prejuicios le habían jugado una mala pasada. Creyó que la víctima era su nieta Sofía y que se necesitaba la sangre de su nieto Hugo. No, suegra, ha entendido mal. Es Hugo el que ha tenido el accidente. No, no intentes engañarme, gritó por el teléfono, mientras el sonido de las cartas golpeando la mesa sonaba estridente. No estoy sorda. ¿Crees que no sé cuáles son tus intenciones? Tu hija es muy valiosa, y mi nieto no es nadie. Es mi único nieto varón, el heredero de esta familia. La sangre que corre por sus venas es oro. Además, tiene que estudiar para la EBAU. ¿De dónde va a sacar fuerzas para darle sangre a tu hija? Ten un poco de decencia y no seas tan aprovechada. Cada una de sus palabras era como una puñalada en el corazón. Estaba atónita, no podía creer lo que oía. En un momento de vida o muerte, no mostraba la más mínima preocupación por la nieta que creía en peligro. En su lugar, solo le preocupaba proteger a su nieto de oro. El egoísmo, la crueldad y su preferencia por los varones estaban profundamente arraigados en ella. Suegra, por favor, cálmese y escúcheme. De verdad que ha entendido mal. Intenté explicar de nuevo, pero fue inútil. Entender mal que... Te lo digo bien claro, ni lo sueñes. Las hijas son de otros. Si le pasa algo, es su destino. Pero mi nieto tiene todo un futuro por delante. Más te vale enseñarle a tu hija a comportarse y a no meterse en líos para molestar a los demás. Ala, no tengo tiempo para tus tonterías. Estoy muy ocupada. Tut, tut, tut. Colgó bruscamente. Me quedé inmóvil en medio del bullicioso pasillo del hospital. El teléfono todavía pegado a mi oreja. El frío del aparato se extendió por todo mi cuerpo. Durante años, había sido paciente. Había intentado ser una buena nuera, una buena cuñada. Había ignorado innumerables pullas, incontables tratos injustos, solo porque amaba a mi marido y quería mantener la paz en su familia. Pero hoy me daba cuenta de que mi paciencia había sido inútil. La bondad en el lugar equivocado es estupidez. De repente, una idea cruzó mi mente, una idea audaz,
casi cruel. Pero quizás era la única manera. La única forma de que mi marido, ese hombre ciegamente devoto al que amaba y odiaba a partes iguales, viera con sus propios ojos la verdadera cara de las personas a las que protegía incondicionalmente. El malentendido de mi suegra era quizás una oportunidad caída del cielo. Una última prueba de fuego para eso que llamaban lazos de sangre. Respiré hondo, intentando calmar mi corazón desbocado. Miré hacia la puerta de urgencias, donde Hugo luchaba por su vida, y luego a mi hija, que seguía temblando de miedo. No podía permitir que mi hija viviera en una familia donde su existencia era menospreciada. No podía permitir que mi marido siguiera ciego, derrochando su dinero y esfuerzo en un pozo sin fondo de codicia y egoísmo. Recuperé la compostura y marqué el número de Javier. Su voz al otro lado sonaba alegre. Probablemente acababa de cerrar un buen trato. Dime, cariño, ¿pasa algo? Hice que mi voz sonara temblorosa y aterrorizada. Javier, ¿dónde estás? Ven al Hospital La Paz ahora mismo. Nuestra hija. No terminé la frase, dejando un silencio cargado de suspense. Tal como esperaba, Javier entró en pánico. ¿Qué le pasa a Sofía? Habla. ¿Qué le ha pasado? No puedo hablar. Ven ahora, es muy urgente. Sollocé, interpretando a la perfección el papel de una madre desesperada. Vale, voy para allá. Tú tranquilízate, ¿de acuerdo? Ya estoy en camino. Javier colgó apresuradamente. Sabía que volvería a llamar en unos minutos, y ya estaba preparada para esa llamada. Efectivamente, menos de 2 minutos después, mi teléfono volvió a sonar. Era él. Cariño, estoy de camino. Dime, por favor, ¿qué le ha pasado a la niña? ¿Ha sido un accidente? ¿Es grave? Mantuve el mismo tono de pánico. Javier, no preguntes más. Por favor, de camino, recoge a tu madre y a Marcos y Raquel. Los necesito a todos aquí. ¿Recoger a mamá y a mi hermano? ¿Para qué? Es algo de nuestra hija. Javier sonaba extrañado. Era el momento de sembrar la semilla de la duda. Tú solo hazlo, el médico dijo. Dijo que necesitaba a la familia. No sé, haz lo que te digo, por favor. Y Javier, hice una pausa antes de continuar en un susurro. Cuando llegues, no digas mucho, ¿vale? Solo quédate en silencio y escucha. Escucha lo que van a decir. Mi última frase estaba llena de intención, lo suficiente para que un hombre inteligente como Javier se pusiera a pensar. Dijo vale y colgó. Sabía que haría lo que le había pedido. Confiaba en mí. Y esa misma confianza sería pisoteada hoy por sus seres más queridos. Sabía que era cruel para él, pero un dolor agudo y corto es mejor que una herida que supura toda una vida. Volví junto a Sofía y la abracé. Hija mía, perdóname. Puede que dentro de un rato veas cosas que no te gusten. Pero confía en mí. Todo lo que hago es para protegerte, para proteger a nuestra pequeña familia. Quédate aquí sentada y no te muevas, ¿vale? Sofía asintió desconcertada. Era demasiado joven para entender las corrientes subterráneas que agitaban a esta familia, pero sabía que, después de hoy, maduraría de golpe. Me senté en una silla frente a urgencias, con el corazón en un puño. Era a la vez directora y actriz principal de una obra que yo misma había creado, una obra cuyo escenario era el frío pasillo de un hospital, y cuyo precio podría ser la ruptura de una relación familiar ya agrietada. Pero no tenía otra opción. Había llegado el momento de que cayera el telón de la farsa de armonía y amor familiar. Unos 20 minutos después, vi a lo lejos la figura de Javier. Caminaba deprisa, con el rostro desencajado por la preocupación. Detrás de él venían mi suegra y el matrimonio de Marcos. Al verme, mi suegra se adelantó, con su habitual tono agrio. ¿Qué haces aquí montando este numerito? ¿Dónde está Sofía? ¿Qué le ha pasado para que tengamos que venir toda la familia? Javier intentó preguntar por su hija, pero recordó mis palabras. Se quedó en silencio a mi lado, con la mirada fija en la puerta cerrada de urgencias. Su silencio pareció enfurecer aún más a mi suegra. Me señaló directamente. Te lo digo yo, la niñata de tu hija, le pase lo que le pase. No merece que mi nieto de oro se preocupe por ella. No vengas aquí a hacerte la víctima. Mi Hugo tiene que cuidar su salud para los exámenes, para continuar el apellido, no es como otras que se crían para luego irse con cualquiera. Cada palabra era un martillo golpeando el pecho de Javier. Vi cómo su rostro se ponía blanco como el papel. Sus manos se cerraron en puños, marcando las venas. Miró a su madre y luego a mí, con una expresión de incredulidad y confusión. Mi suegra no se detuvo. Parecía querer descargar toda la frustración y la envidia que había acumulado durante años. Agarró a Marcos del brazo y dijo con orgullo:
Cuando Raquel estaba embarazada de Hugo, fui a ver a un vidente muy bueno. Me dijo que tu hija, Sofía, le robaba la energía a mi nieto. Por eso le pusimos Hugo, para que absorbiera la suerte de su prima, para que toda la fortuna y las cosas buenas fueran para mi heredero. ¿Lo ves? Por eso es tan listo y brillante. Tu hija, por muy buena que sea, no es más que un talismán para su primo. ¿Y ahora pretendes que le dones sangre? Ni en sueños. Javier se tambaleó. Tuvo que apoyarse en la pared para no caer. Miró a la madre que siempre había venerado, a la mujer que creía que se había sacrificado por sus hijos. No podía creer que en su cabeza hubiera pensamientos tan retorcidos y venenosos. ¿Absorber la suerte? ¿Un talismán? ¿Así se refería a su propia nieta? Raquel, al ver la situación, echó más leña al fuego. Empezó a sollozar, haciéndose la víctima. Carmen, sé que quieres a tu hija, pero también tienes que pensar en nosotros. Hugo es toda nuestra esperanza. Si le pasara algo por donar sangre, ¿en quién nos apoyaríamos en el futuro? Javier te tiene a ti y a Sofía, pero nosotros solo tenemos a Hugo. Sus palabras, aunque parecían razonables, estaban cargadas de egoísmo y cálculo. Estaba comparando implícitamente el valor de los dos niños, y por supuesto, a sus ojos, mi hija no era nada comparada con su tesoro. Javier no pudo soportarlo más. Se volvió hacia su madre, con la voz temblorosa. Mamá, ¿qué acabas de decir? ¿Has dicho que Sofía es un talismán para Hugo? Mi suegra, al ver la reacción de su hijo, vaciló un poco, pero intentó mantener su postura. ¿Y qué? ¿Acaso no es verdad? Las hijas se casan y se van a otra familia. Solo los nietos varones son de nuestro linaje, los que honran a los antepasados. Lo hice por el bien de la familia. ¿Por el bien de la familia?, repitió Javier con dureza. La decepción y la ira eran evidentes en sus ojos. ¿No sabes todo lo que he hecho durante años? He cuidado de ti, he mantenido a Marcos y su familia. ¿Les ha faltado algo? Solo quería que viviéramos en paz, que nos quisiéramos, y resulta que para ti, mi hija vale menos que nada. Su discusión atrajo la atención de algunas personas en el pasillo. Yo permanecí en silencio, dejando que Javier se enfrentara solo a la cruda realidad. Esta era su lección, y debía aprenderla por sí mismo. Viendo la tensión, Marcos, el querido hermano menor de mi marido, finalmente intervino. Se cruzó de brazos, con aire de ser el adulto sensato. Javier, no te alteres, mamá solo está preocupada por su único nieto. Tienes que entenderla. Dio un paso adelante, mirándonos fijamente a Javier y a mí, y comenzó su sermón sobre moralidad. Si te soy sincero, tenéis que entendernos. Nuestro Hugo es hijo único, el heredero, y pronto tiene la EBAU. Es el momento más importante de su vida. Si ahora le obligamos a donar sangre, y le afecta a su salud, a su estado de ánimo, ¿quién se hace responsable? ¿Qué pasará con su futuro? Dijo con una fluidez que sugería que había preparado el discurso. Cada palabra giraba en torno al beneficio de su hijo, sin un ápice de consideración por la situación crítica de su sobrina. Además, continuó Marcos, con un tono cada vez más condescendiente. Creo que entre familia hay que saber estar. Nos ayudamos en lo que podemos, pero no podemos perjudicarnos a nosotros mismos por los demás. Estad tranquilos. Si a mi hijo le pasara algo, jamás os molestaría. Hay que ser justos el uno con el otro. Así es como duran las buenas relaciones. Saber estar. Esa palabra, que él enfatizó, sonaba increíblemente falsa. Resulta que, en su definición, saber estar significaba que cuando él necesitaba algo, los demás debían ayudarle incondicionalmente. Pero cuando los demás lo necesitaban, él tenía todo el derecho a negarse para proteger sus propios intereses. La justicia de la que hablaba no era más que una excusa para su egoísmo. Javier miró a Marcos con una frialdad glacial. No dijo nada, pero supe que algo se había roto dentro de él. El hermano al que había adorado, al que había mantenido sin reparos, ahora le estaba dando lecciones de moral con un descaro absoluto. Mi suegra, al oír a Marcos decir lo que ella pensaba, asintió con aprobación. Eso es, tu hermano tiene razón. Deberías aprender de él. En la vida hay que pensar las cosas, no hacer siempre caso a tu mujer. Ella es una extraña, te puede meter cualquier idea en la cabeza. Volvió a señalarme, pero en ese momento ya no sentía ira. Solo sentía lástima por ellos y por mi marido. Había puesto su confianza y su amor en las personas equivocadas. Miré profundamente a los ojos de Javier. Vi dolor, decepción y una conmoción absoluta. El telón de una familia unida y feliz que él se había esforzado en mantener, ahora había sido rasgado sin piedad por sus propios seres queridos, revelando una verdad cruda y fea.
Supe que la gota había colmado el vaso. La ira que Javier había reprimido durante tanto tiempo finalmente estalló. Perdió su habitual calma. Se interpuso entre su madre y su hermano, con la voz rota por la emoción. «Basta ya, callaos todos». El pasillo pareció enmudecer ante su grito. Mi suegra y la pareja de Marcos se quedaron helados, sorprendidos por la reacción de Javier. Nunca antes había sido así. Siempre había sido amable, paciente, nunca les había levantado la voz. «Dices que hago caso a mi mujer». «Sí, la quiero y la respeto profundamente. Pero ¿sabes por qué, mamá?», señaló hacia mí. «Porque ella, aunque no la hayas parido tú, es la que siempre se preocupa por tu salud, la que en silencio te prepara las comidas más nutritivas. Cuando enfermas, es ella la que pasa las noches en vela cuidándote. Cuando la familia de Marcos necesita dinero, es ella la que, sin una sola queja, me dice que tengo que ayudar a mi hermano. Es una extraña, pero se preocupa más por ti y por ellos que los de la propia casa». Se giró hacia Marcos, con los ojos inyectados en sangre. «¿Y tú? ¿Hablas de saber estar? Pues déjame preguntarte, durante los últimos 20 años, ¿quién te pagó los estudios? ¿Quién te compró la casa y el coche? ¿Quién pagó tus deudas de juego una y otra vez? ¿Quién le consiguió un trabajo a tu mujer, aunque no tuviera ninguna aptitud? Fui yo. Todo con el sudor de la frente de mi mujer y mío. ¿Por qué entonces no hablabas de saber estar? ¿Por qué no hablabas de ser justos?» Cada pregunta de Javier era una bofetada en la cara de Marcos. Él bajó la cabeza, incapaz de mirar a su hermano, balbuceando: «Hermano, ¿qué dices? Fuiste tú el que quiso ayudarme». «Quise», rió Javier con amargura. «Sí, quise, porque pensaba que eras mi hermano, mi sangre. Pensaba que como hermano mayor era mi responsabilidad protegerte. Pero me equivoqué. He estado alimentando a una sanguijuela en mi propia casa sin darme cuenta. Para vosotros, no soy más que un cajero automático». Mi suegra, al oír a su hijo hablar así, se levantó de un salto y le señaló: «Javier, ¿cómo te atreves a hablarle así a tu madre y a tu hermano? ¿Qué te ha hecho esa mujer? ¿Te ha embrujado? Es una bruja. Desde que llegó a esta casa, solo ha habido problemas entre vosotros. ¿Cómo te atreves a tratar así a tu madre y a tu hermano por una simple niña?» «¿Una simple niña?», repitió Javier con la voz llena de amargura. «¿Acaso Sofía no es tu nieta, mamá? También lleva la sangre de esta familia. ¿Por qué la tratas con tanta crueldad? ¿Por qué dices cosas tan venenosas?». Mi suegra se quedó sin palabras. No esperaba que su hijo, siempre obediente, se atreviera a contradecirla de forma tan vehemente. Al verse sin argumentos, recurrió a su viejo truco. Se dejó caer en una silla y empezó a llorar y a lamentarse. «Ay, Dios mío, qué desgraciada soy. Crías a tus hijos para que, cuando se casen, se olviden de su madre. Me grita y desprecia a su hermano por su mujer y su hija. ¿Qué sentido tiene mi vida ya?». Pero esta vez, su teatro de lágrimas no funcionó. Javier se quedó mirándola con frialdad. El desengaño y la decepción se habían convertido en una coraza. «Mamá, deja de actuar. Ya he visto esta obra muchas veces». Dicho esto, se giró hacia Marcos y Raquel. «A partir de hoy, no recibiréis ni un céntimo más de mí. La casa en la que vivís la venderé para pagar la hipoteca, y el trabajo de Raquel se lo quitaré inmediatamente. Ya sois adultos, buscad la manera de ganaros la vida. Dejad de depender de mí». Al oír esto, Marcos y Raquel palidecieron. Era un golpe mortal para su vida de parásitos. Marcos intentó agarrar a su hermano. «No, no puedes hacernos esto. Si lo haces, ¿de qué vamos a vivir?». Javier se zafó bruscamente. «Ese es vuestro problema, no el mío». Dicho esto, no volvió a mirarles. Mi suegra, viendo que no podía hacer cambiar de opinión a su hijo, estalló de ira. «Muy bien, eres muy valiente. Le das la espalda a tu madre y a tu hermano por tu mujer y tu hija. Ya veremos si puedes vivir en paz. Vámonos, Marcos, Raquel. No necesito a este hijo desagradecido. Y no pienso quedarme ni un segundo más en este hospital de mala muerte». Se levantó furiosa y se marchó, arrastrando a la pareja con ella. Ni una sola vez miraron hacia la puerta de urgencias, donde todavía creían que estaba Sofía. Sus figuras desaparecieron por el pasillo. El ruido y el caos se desvanecieron, dejando un silencio aterrador. Javier se quedó allí, de espaldas a mí, sus hombros anchos y fuertes, en los que siempre me había apoyado, ahora temblaban. Supe que estaba llorando. Me acerqué a él y le puse una mano en el hombro. Se sobresaltó, pero no se giró. Podía oír sus sollozos ahogados. El llanto de un hombre fuerte que se enfrentaba al derrumbe de todas sus creencias. Le dejé llorar,
dejando que esas lágrimas se llevaran todas las ilusiones y las cargas que él mismo se había impuesto durante años. Cuando su llanto amainó, le hablé con una calma sorprendente. Javier, tengo que decirte algo. Se secó rápidamente las lágrimas y se giró para mirarme. Sus ojos estaban rojos, llenos de agotamiento y dolor. ¿Qué más, Carmen? No creo que pueda soportar nada más. Le miré directamente a los ojos, y luego a la puerta de urgencias, todavía iluminada. La persona que está ahí dentro no es nuestra hija. Javier se quedó helado, parpadeando como si no pudiera creer lo que acababa de oír. ¿Qué dices? ¿No es Sofía? Entonces, ¿dónde está? ¿Está bien? Miró a su alrededor frenéticamente, buscando a nuestra hija. Señalé hacia el final del pasillo. Allí estaba Sofía, acurrucada en una silla, todavía con el miedo pintado en el rostro. Está allí. Solo tiene unos rasguños. Javier suspiró aliviado. La mayor de sus preocupaciones se había disipado, pero inmediatamente, el alivio fue reemplazado por la confusión y un punto de ira. Se giró hacia mí, frunciendo el ceño. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué me has engañado? ¿Por qué has montado todo este teatro? Sabía que haría esa pregunta. Le cogí la mano, que todavía temblaba. Yo no he montado ningún teatro, Javier. Simplemente he dejado que la obra se desarrollara según su propia naturaleza. Le conté toda la historia, la llamada a su madre, el fatal malentendido, sus palabras crueles por teléfono. Cuando colgó, dije con calma, me di cuenta de algo. Por mucho que te lo contara 1000 veces, nunca lo creerías del todo. Volverías a encontrar excusas para ellos. Dirías que mamá estaba enfadada por otra cosa, o que Marcos solo hablaba sin pensar. ¿No es así? Javier guardó silencio. No podía negarlo, porque eso es exactamente lo que habría hecho. Te conozco demasiado bien, continué. Tu amor y tu sentimiento de deuda hacia ellos se habían convertido en una venda que te cegaba. No podía arrancar esa venda con palabras. La única manera era que tú mismo, con tus propios oídos y tus propios ojos, vieras y escucharas, para que supieras que, puestas en una balanza, tu hija, su nieta, valía menos que la salud de su único nieto varón, menos que un examen de acceso a la universidad. Le apreté la mano con más fuerza. Siento haberte hecho pasar por este dolor. Pero Javier, este es el dolor que tu hija y yo hemos soportado en silencio durante años. El desprecio, la discriminación, las palabras crueles disfrazadas de afecto familiar. ¿Lo entiendes ahora? Javier me miró y luego a nuestra hija. Sus ojos reflejaban una mezcla de arrepentimiento, dolor y gratitud. Me atrajo hacia él y me abrazó con fuerza. Lo entiendo, lo siento. Os pido perdón a ti y a Sofía. He sido un idiota, un mal marido y un mal padre. Le di unas palmaditas en la espalda. No, no eres un mal hombre. Solo eres demasiado bueno, le das demasiada importancia a la familia. Pero ha llegado el momento de que sepas cuál es tu verdadera familia. Nos quedamos abrazados en medio del pasillo del hospital, pero la historia no había terminado. Todavía quedaba otra verdad, una mucho más terrible, esperándole. Después de un rato, Javier recuperó la calma. Me soltó, pero siguió sosteniendo mi mano. Miró hacia urgencias, con la voz todavía ronca. Entonces, ¿el que está ahí dentro es Hugo? ¿Por qué tuvo el accidente? ¿Sofía estaba con él? ¿Se asustó mucho? En lugar de responder, saqué mi teléfono. No quería ser yo quien contara esa horrible historia. Quería que la escuchara de su propia hija. Llamé a Sofía. Se acercó tímidamente, refugiándose a mi lado, mirando a su padre con recelo. Javier se agachó para estar a su altura. Con su mano áspera, le secó suavemente las lágrimas de las mejillas. Su voz era lo más dulce posible. Sofía, mi niña. No tengas miedo, papá está aquí. ¿Puedes contarle a papá lo que pasó contigo y con el primo Hugo? Sofía me miró, y yo asentí para animarla. Respiró hondo y comenzó a relatar, con la voz temblorosa, la película de terror de esa tarde. Hoy, al salir de clase, iba caminando a casa y el primo Hugo me paró. Parecía muy enfadado. Me preguntó por qué papá y tú me habíais regalado un viaje al extranjero, mientras que a él sus padres siempre le reñían por sus malas notas. Javier frunció el ceño, pero no la interrumpió. Sofía continuó, con la voz cada vez más baja, como si reviviera el momento. Le dije que si se esforzaba en los estudios, sus padres también le premiarían. Pero no me escuchó. Estaba celoso, dijo. Dijo que todo lo bueno me pasaba a mí. Y entonces gritó. La niña rompió a llorar, incapaz de seguir.
La abracé para consolarla. Tranquila, cariño, dilo poco a poco. Papá y mamá están aquí. Después de un rato, Sofía continuó entre sollozos. Gritó cosas que no entiendo cómo pudo decirlas. Dijo, la abuela dice que tú sobras, que eres una chica inútil. Si no estuvieras, todo el dinero del tío Javier sería para mí. Si te murieras, yo lo tendría todo. Javier se levantó de un salto, con el rostro contraído y los ojos desorbitados. Las palabras si te murieras, pronunciadas por el sobrino al que siempre había querido, dirigidas a su propia hija. Dolía más que 1000 puñaladas, pero lo más terrible estaba por llegar. Después de decir eso, sollozó Sofía, me empujó con todas sus fuerzas hacia la carretera. Justo en ese momento venía un camión. Yo, por suerte, reaccioné a tiempo. Di un paso atrás y solo me caí de lado. Pero Hugo, al empujarme con tanta fuerza, perdió el equilibrio, cayó justo en ese sitio y el camión lo atropelló. El pasillo se sumió en un silencio sepulcral. Podía sentir la furia creciendo dentro de Javier. Ya no era decepción o dolor. Era algo más oscuro y aterrador. Era la ira de un padre al saber que su hija casi había sido asesinada a sangre fría por un miembro de su propia familia. No dijo una palabra. Se dio la vuelta y caminó rápidamente hacia urgencias. Asustada, lo detuve. ¿Qué vas a hacer? Javier se giró. Su mirada era fría como el hielo. Dijo, arrastrando cada palabra. Voy a entrar ahí y le voy a desconectar el respirador. Sabía que lo decía en un arrebato de ira, pero el odio en sus palabras era real. Le agarré del brazo con fuerza. Javier, no hagas una locura. Si lo haces, arruinarás tu vida por su culpa. Javier se detuvo, miró a nuestra hija, que lloraba en mis brazos. La furia en sus ojos fue reemplazada gradualmente por una fría determinación. Respiró hondo y dijo, sin emoción alguna, tienes razón, no puedo arruinar mi futuro, el vuestro, por alguien que no vale la pena. Miró por última vez la puerta de urgencias, sin una pizca de compasión. Que se las arreglen. A partir de ahora, su vida o su muerte ya no tienen nada que ver con nuestra familia. Dicho esto, cogió a Sofía en brazos. Nos vamos a casa. Fue una declaración, una ruptura total. El último muro de lo que llamaban lazos de sangre se había derrumbado por completo, sin posibilidad de reparación. Justo cuando Javier se daba la vuelta para irse, una escena caótica estalló al final del pasillo. Mi suegra, Marcos y Raquel corrían de vuelta hacia nosotros. Ya no parecían enfadados ni arrogantes, sino aterrorizados. Seguramente el hospital, al no poder contactar con Marcos, había llamado a mi suegra, informándole del nombre exacto del paciente, Hugo García. Raquel fue la primera en llegar. Al vernos, se abalanzó sobre nosotros. Cayó de rodillas a los pies de Javier, con los ojos llenos de lágrimas. Javier, por favor, te lo suplico, salva a mi hijo. Es Hugo, nuestro Hugo el que está ahí dentro. Por favor, te lo ruego, dile a Sofía que dones sangre para salvarle. Es tu sobrino. La farsa se había desvelado más rápido de lo que pensaba. El rostro lloroso y suplicante de Raquel resultaba ridículo. Javier se limitó a mirarla con frialdad, sin intención de ayudarla a levantarse. Mi suegra llegó jadeando, sin atreverse a gritarme, sino con un tono que era a la vez una orden y una súplica. Javier, Carmen, decidle a Sofía que entre ahora mismo. El médico dice que Hugo está muy grave, que si no recibe sangre no sobrevivirá. Es mi único nieto varón, el heredero de la familia. No podéis dejarle morir. Mientras hablaba, intentó agarrar a Sofía de los brazos de Javier, pero él fue más rápido, retrocediendo para proteger a nuestra hija. La mirada que le dirigió a su madre ya no tenía afecto, solo desprecio. Marcos fue el último en llegar. No lloró ni suplicó. Eligió el camino más descarado. Señaló a Javier y gritó, ¿qué demonios estás haciendo? ¿Cómo has podido engañarnos a todos? Sabías perfectamente que el accidentado era Hugo y no dijiste nada, dejando que mamá y nosotros nos confundiéramos. ¿Acaso eres humano? ¿Querías matar a mi hijo? No pude contenerme y solté una carcajada. Mi risa en el tenso pasillo sonó estridente. Los tres se giraron para mirarme, atónitos. «Qué bien hablas, Marcos», dije con sarcasmo. «Si desde el principio, al oír que vuestra sobrina estaba en peligro, hubierais mostrado un mínimo de preocupación, ¿habría habido algún malentendido? ¿O es que en vuestras cabezas ya habíais decidido que la vida de mi hija no valía nada, y por eso la rechazasteis sin pensar?» Marcos se quedó sin palabras, con la cara roja de ira y vergüenza. Mi suegra, al verlo, se abalanzó sobre mí, con la mano levantada para abofetearme. «Tú, bruja malvada,
¿Encima te atreves a hablar? Todo es culpa tuya, lo tenías todo planeado. Javier le apartó la mano, no con fuerza, pero lo suficiente para que se tambaleara. Mamá, ya basta. ¿Hasta cuándo piensas seguir con este espectáculo? Su voz era gélida. Quienes lo teníais todo planeado erais vosotros. Miró directamente a Marcos y Raquel. ¿Recordáis lo que dijisteis hace un rato, o queréis que os lo refresque? El aire en el pasillo se volvió denso. Javier miró fijamente a su hermano y a su cuñada. Su voz era tranquila, pero cada palabra era afilada como un cuchillo. Marcos, hace un momento me estabas dando lecciones sobre saber estar entre familia. Dijiste que tu hijo era el heredero, que tenía que estudiar para la EBAU y no podía distraerse. ¿Qué pasa ahora? Ya no tiene que hacer el examen. Marcos balbuceó. Yo. En ese momento. No sabía. No sabías quién era. Rió Javier con desdén. Así que si la que estuviera ahí dentro fuera mi hija, su examen sería una razón válida para negarse. Pero como es tu hijo, esa razón de repente ya no importa. Vuestros lazos familiares son de lo más flexibles, ¿no? Se giró hacia Raquel, que seguía arrodillada en el suelo, sollozando. ¿Y tú? Dijiste que Hugo era toda vuestra esperanza. ¿Temías que donar sangre afectara a su salud? ¿Y no pensaste en mi hija? Ella también es nuestra esperanza. También tiene exámenes importantes por delante. ¿Acaso su salud y su futuro no merecen consideración? Raquel levantó la vista, llorando. Pero Sofía solo donaría un poco de sangre. No le pasaría nada. Salvar una vida vale más que cualquier cosa. Vaya, ¿ahora hablamos de salvar vidas? Intervine yo. Entonces, ¿por qué hace un rato, cuando pensabais que la que necesitaba ayuda era mi hija, tu suegra dijo que las hijas son de otros, y que si les pasa algo es su destino? Recuerdo sus palabras como si las estuviera oyendo ahora mismo. Mi suegra palideció. No esperaba que usáramos sus propias palabras en su contra. Solo pudo balbucear. Yo en ese momento, estaba nerviosa. Dije tonterías. ¿Tonterías? Gruñó Javier. No, mamá, no eran tonterías. Esos son tus verdaderos pensamientos. Para ti, tu nieto es oro y tu nieta es basura. ¿No es así? Incluso fuiste a un vidente que te dijo que mi hija le robaba la suerte a su primo, y por eso le pusisteis un nombre para que se la absorbiera. ¿Una abuela así merece nuestro respeto? Las palabras de Javier fueron el golpe de gracia que destrozó la poca dignidad que les quedaba. Se quedaron sin argumentos, incapaces de responder. El descaro se convirtió en desesperación. De repente, Marcos se volvió loco. Se abalanzó sobre Javier, intentando arrebatarle a Sofía. Si no salvas a mi hijo, moriremos todos juntos. Javier estaba preparado. Se giró, todavía sosteniendo a su hija con un brazo, y con el otro empujó a Marcos con fuerza. Marcos cayó al suelo. «Largo de aquí», rugió Javier, incapaz de contener más su ira. «No me obliguéis a llamar a seguridad. La vida de vuestro hijo es vuestro problema. No volváis a molestar a mi familia nunca más». Dicho esto, sin mirar atrás, se fue del pasillo del hospital conmigo, con Sofía segura en sus brazos. Dejamos atrás los gritos desesperados de Raquel, las maldiciones de mi suegra y la mirada de odio de Marcos. La noche fuera del hospital era fría, pero en nuestros corazones sentíamos una extraña paz. Por fin nos habíamos librado de esas sanguijuelas. A partir de ahora, nuestra pequeña familia estaría en paz. Al llegar a casa, lo primero que hice fue prepararle a Sofía un vaso de leche caliente. La pobre estaba aterrorizada. Javier se sentó en silencio en el sofá. Llamó a un amigo que trabajaba en el Centro Nacional de Transfusiones para que buscara urgentemente sangre Rh negativo. A pesar de todo el odio que sentía por su familia, no podía ser tan cruel como para abandonar por completo la vida de un niño. Ese era mi marido. Un hombre que, a pesar de estar herido, no había perdido su bondad esencial. Fue una noche larga. Sofía no durmió bien, se despertaba sobresaltada. Javier y yo apenas pegamos ojo, sentados a su lado, viéndola dormir. No hablamos mucho, pero sabía que ambos pensábamos lo mismo. Las cosas habían llegado demasiado lejos, no había vuelta atrás. A la mañana siguiente, mientras desayunábamos, sonó el teléfono de Javier. Era del hospital. Javier lo puso en altavoz. La voz de un médico sonaba cansada. «Hola, soy el médico que trata al joven Hugo García. Le llamo para informarle de su estado». Javier respondió con calma. «Sí, doctor, dígame. Anoche pudimos contactar con el Banco Nacional de Sangre y, por suerte, conseguimos una unidad compatible. La operación fue un éxito y el joven está fuera de peligro». Javier y yo nos miramos, sintiendo un ligero alivio. Al fin y al cabo,
era una vida. Pero el médico continuó, con la voz más grave. Sin embargo, tengo que darle una mala noticia. Debido a la prolongada pérdida de sangre antes de la transfusión, el cerebro del paciente sufrió una grave falta de oxígeno. Hicimos todo lo posible, pero el daño cerebral es irreversible. Se me encogió el corazón. Javier preguntó, con la voz temblorosa. ¿Qué quiere decir, doctor? Para que me entienda, suspiró el médico, el joven no volverá a ser el mismo. En el mejor de los casos, despertará con una discapacidad intelectual severa y necesitará ayuda para todo. En el peor, quedará en estado vegetativo permanente. La familia debería prepararse para lo peor. Al colgar, la habitación se sumió en el silencio. No sabía cómo describir mis sentimientos. No había alegría ni satisfacción, solo una sensación de pesadez. Un chico de 18 años, con todo un futuro por delante, ahora arruinado por su propia envidia y maldad, y por el egoísmo y la miopía de sus padres y su abuela. Era un precio demasiado alto. Javier se quedó inmóvil un rato. Luego se levantó y se acercó a la ventana, mirando a lo lejos. Carmen, dijo con voz grave. No me arrepiento de mi decisión, pero siento lástima por él. Es solo un niño. Se convirtió en lo que es en gran parte por la educación que recibió. Me acerqué y le tomé del brazo. Lo entiendo, pero no podíamos hacer otra cosa. Si ayer hubiéramos cedido, la que podría estar en peligro ahora sería nuestra hija. Entre nuestra hija y el suyo, solo teníamos una opción. Javier asintió. Me apretó la mano. Sí, no hicimos nada malo. Solo estábamos protegiendo a nuestra familia. La noticia sobre el estado de Hugo se extendió rápidamente entre los parientes. Y, tal como esperaba, en lugar de hacer autocrítica, la familia de Marcos y mi suegra iniciaron una campaña de desprestigio contra nosotros. El primer campo de batalla fue el grupo de WhatsApp de la familia. Esa noche, mi teléfono no paraba de sonar. Raquel abrió el fuego. Cambió su foto de perfil por una de Hugo cuando estaba sano, con un estado lleno de lamento. Hijo mío, perdóname por no haberte protegido. ¿Cómo puede haber gente tan cruel? Inmediatamente después, en el chat grupal, publicó un texto larguísimo, lleno de lágrimas en cada palabra. Relataba el terrible accidente de su hijo, y luego empezó a distorsionar la historia del hospital. Nunca imaginé que mi cuñado y su mujer pudieran ser tan despiadados. Por un pequeño malentendido, abandonaron a su propio sobrino en un momento de vida o muerte. Mi suegra y yo nos arrodillamos para suplicarles, pero solo recibimos frialdad y sarcasmo. El dinero los ha cegado. Los lazos de sangre ya no significan nada para ellos. Mi hijo está así por su crueldad. Actuaba a la perfección, una madre desconsolada, víctima de sus propios familiares. Su publicación recibió de inmediato la simpatía de algunos parientes crédulos. Unas tías del pueblo, sin conocer la historia completa, empezaron a comentar, dando el pésame y criticándonos. Dios mío, ¿cómo han podido Javier y Carmen hacer algo así? Se han vuelto ricos y han cambiado, ya no respetan a la familia. Pobre Hugo, y qué pena por Raquel. Mi suegra tampoco se quedó callada. Se unió al drama, presumiendo de cómo había criado a Javier y lamentándose de tener una nuera malvada que había puesto a su marido en contra de su familia. Incluso publicó una foto del altar de mi difunto suegro, llorando y diciendo que no sabía cómo explicarle que no había sabido educar a su hijo mayor. Marcos, por su parte, interpretó el papel del hombre resignado. Publicó un breve mensaje. El amor de padre, la devoción de madre, el vínculo entre hermanos. Quizás todo termina aquí. Solo espero que mi hijo se recupere. Toda la familia colaboró a la perfección, creando una obra de teatro impecable que nos convertía en los villanos crueles e inhumanos. Javier leyó los mensajes, hirviendo de rabia. Quiso entrar en el chat para responder, pero le detuve. No hagas nada, le dije mientras seguía revisando el teléfono con calma. Cuanto más te expliques, más creerán que tienes algo que ocultar. Deja que actúen. Cuanto más actúen y más hablen, más errores cometerán. No dije nada más, solo hice una cosa en silencio. Hice capturas de pantalla de todas las conversaciones, las palabras de Raquel, de mi suegra, de Marcos, y los comentarios de los otros parientes. Lo guardé todo en una carpeta en mi teléfono llamada Pruebas. Sabía que esto era solo el principio. La verdadera batalla estaba por llegar, y para ganar, necesitaba mantener la calma y, lo más importante, tener todas las pruebas en mi mano. Tras unos días de un silencio inquietante en el chat familiar, supe que la verdadera tormenta estaba a punto de desatarse. No se detendrían en difamarnos online. Efectivamente, una tarde de fin de semana,
Cuando solo estábamos Sofía y yo en casa, el timbre sonó de forma insistente, como si quisiera derribar la puerta. Sofía se sobresaltó, mirándome con preocupación. Desde el incidente, se había vuelto muy sensible. Le indiqué que fuera a su habitación y me acerqué a la puerta para mirar por la mirilla. Tal como pensaba, mi suegra y Raquel parecían dos furias salidas de una batalla, con el pelo revuelto y la ropa desaliñada, sus rostros marcados por la ira y el agotamiento. No abrí, sino que hablé por el interfono. Suegra Raquel, ¿qué queréis? Javier no está en casa. La voz de mi suegra resonó desde fuera. Abre la puerta ahora mismo. No finjas, sé que estás ahí. Has arruinado la vida de mi nieto y ahora pretendes esconderte. Abre. Raquel también gritó. Carmen, abre la puerta. Me debes una explicación. Mi hijo está muerto en vida. ¿Estás contenta? Saca a Sofía. Ella tiene que pagar por lo que hizo. Tiene que pagar con su vida. Sus palabras irracionales y enloquecidas me hicieron reír. Respondí con calma. Mi hija no ha hecho nada malo. Quienes tenéis que asumir la responsabilidad sois vosotras, por criar a un hijo con un corazón tan malvado. Os ruego que os marchéis. No sois bienvenidas. Dicho esto, corté la comunicación. Pero no se fueron. Empezaron a golpear la puerta con fuerza, gritando e insultando con las palabras más viles. Me llamaron de todo, y a mi hija la acusaron de ser un mal presagio. El ruido alertó a varios vecinos, que se asomaron. Supe que no podía permitir que esto continuara. Cogí el teléfono y, sin dudarlo, llamé a la administración del edificio. Hola, soy Carmen, del piso 188. Hay 2 personas causando disturbios en mi puerta. ¿Podría subir seguridad, por favor? Unos 5 minutos después, 2 guardias de seguridad se presentaron. Les pidieron a mi suegra y a Raquel que cesaran su comportamiento. Al ser interpelada por extraños, mi suegra se puso aún más dramática. Se tiró al suelo, llorando. Ay, mi nuera llama a seguridad para que me peguen. Vecinos, venid a ver cómo los ricos humillan a los mayores. Raquel no se quedó atrás, señalando mi puerta y gritando a los vecinos. Ahí dentro está la que ha dejado a mi hijo en estado vegetativo. Son unos desalmados, y ahora llaman a seguridad para echarnos. Pero su teatro no funcionó en una comunidad de lujo. Los guardias, muy profesionales, les informaron fríamente que si no se marchaban voluntariamente, llamarían a la policía. Cualquier acto de difamación o injuria será tratado según la ley. Al oír la palabra policía, mi suegra se acobardó. Sabía que no tenía la razón. Finalmente, me lanzó una mirada fulminante. Se levantó con la ayuda de Raquel y se fue, no sin antes maldecirme. Cuando el pasillo volvió a la calma, respiré aliviada. Entré en la habitación y vi a Sofía en la cama, tapándose los oídos, temblando. Me dolió verla así y la abracé. Mis brazos no podían protegerla de toda la maldad del mundo. Sabía que tenía que hacer algo drástico para protegerla. Esta casa ya no era segura. Me había equivocado. Su locura no tenía límites. Al fracasar en su intento de acosarnos en casa, apuntaron a un nuevo objetivo, un lugar que nunca habría imaginado: el Instituto de Sofía. 2 días después, en plena reunión, recibí una llamada de su tutora. Su voz sonaba alarmada. Señora Carmen, ¿pueden venir usted y su marido al instituto ahora mismo? La abuela y la tía de Sofía están montando un escándalo en la puerta. Están gritando que quieren verla. El centro no les deja entrar, pero la situación es muy tensa. Esta vez, no solo yo, sino también Javier, nos quedamos atónitos. Golpeó la mesa de su despacho, sobresaltando a todos sus empleados. No podía creer que su madre y su cuñada pudieran actuar de una manera tan vil y desquiciada. Se atrevían a tocar el lugar donde estudiaba su hija, a manchar su honor y su futuro. Dejamos todo y corrimos hacia el instituto. Desde lejos vimos una multitud congregada en la entrada. Mi suegra y Raquel estaban en el centro, interpretando una tragedia a la perfección. Mi suegra, sentada en el suelo, con el pelo revuelto, lloraba y se lamentaba por su pobre nieto postrado en una cama. Raquel sostenía una foto de Hugo, gritando y acusando a su prima de malvada y a su tío de desalmado. Mi hijo fue empujado a la carretera por esa niña, Sofía, y ahora está muerto en vida mientras ella viene a clase como si nada. ¿Dónde está la justicia? Las calumnias de Raquel hicieron que la multitud curiosa comenzara a susurrar. Algunos, sin conocer la historia, empezaron a señalar hacia el instituto, haciendo comentarios maliciosos. Javier no pudo soportarlo más. Salió del coche y se abrió paso entre la gente. «Mamá, Raquel, ¿qué demonios estáis haciendo?» Al vernos parecieron cobrar más fuerza. Mi suegra señaló a Javier y gritó: «¿A qué vienes?
¿A defender a tu hija asesina? Sácala ahora mismo. Cállate, mamá, gritó Javier lleno de indignación. Ella no ha hecho nada malo. Los culpables sois vosotros, que habéis convertido a vuestro hijo en un monstruo, ¿y ahora queréis destruir también a mi hija? Nuestra discusión empeoró la situación. En ese momento, la tutora salió con Sofía del despacho del director. Probablemente intentaba sacarla por una puerta trasera, pero se encontraron de frente con ellos. Al ver a Sofía, Raquel enloqueció. Tiró la foto y se abalanzó sobre ella como una fiera. Tú, maldita, has arruinado la vida de mi hijo. Te voy a matar. Javier reaccionó a tiempo. Abrazó a Sofía para protegerla. Yo también me lancé y empujé a Raquel. Estás loca. Aléjate de mi hija. El forcejeo aterrorizó a Sofía, que empezó a gritar. Los profesores y la seguridad del centro tuvieron que intervenir para separarnos. Una vez en el coche, nos fuimos a toda velocidad, dejando atrás el caos y los insultos. En el coche, Sofía no paraba de llorar, temblando. Verla así nos partía el corazón. Esa noche, después de que se durmiera, Javier y yo nos sentamos a hablar. Ambos estábamos en silencio, pero en nuestras miradas se reflejaba la misma determinación. No podemos seguir viviendo aquí, dijo Javier. Saben dónde vivimos, conocen su instituto. No nos dejarán en paz. Asentí. Pienso lo mismo. Tenemos que mudarnos a un lugar donde no puedan encontrarnos. Javier pensó un momento y dijo: Tengo un chalet en la urbanización La Finca Verde. Lo compré como inversión hace años. La seguridad allí es excelente, con doble control de acceso y vigilancia 24 horas. Los extraños no pueden entrar. Nos mudaremos allí. Fue una decisión rápida pero no precipitada. Era nuestra única opción. Por la seguridad de nuestra hija, estábamos dispuestos a todo. Esa misma noche empezamos a empaquetar lo esencial. Al dejar el que había sido nuestro hogar, sentí un poco de nostalgia, pero sobre todo, un gran alivio. Estábamos huyendo pero también buscando una nueva paz. La urbanización era tal y como Javier la describió, tranquila y, lo más importante, segura. Allí, Sofía recuperó poco a poco el ánimo. Le pedimos permiso al instituto para que se ausentara una semana y contratamos un profesor particular. Cuando pensábamos que por fin podríamos empezar una nueva vida, Marcos encontró la forma de volver a molestarnos. Consiguió el nuevo número de Javier. Una noche mientras cenábamos, sonó el teléfono. Era un número desconocido. Presintiendo algo malo, Javier lo puso en altavoz. Era Marcos, pero su tono ya no era de ira, sino de un descaro calculador. Hola, hermanito. ¿Te mudas y no me dices nada? Vivir en un chalet debe ser una gozada, ¿eh? Javier respondió con frialdad. ¿Qué quieres? Tengo un asunto importante, rió Marcos. Mi hijo está como está, sin futuro. Mi mujer y yo estamos destrozados. ¿No crees que deberíais asumir parte de la responsabilidad? Nuestra responsabilidad es proteger a nuestra hija de tu hijo, dijo Javier sin emoción. Déjate de moralinas, le cortó Marcos. Voy al grano. Nos dais 5 millones de euros, como compensación por el daño moral y para cuidar de Hugo de por vida. Si nos dais el dinero, desapareceremos de vuestras vidas para siempre. Es el precio del silencio. ¿Qué me dices? Javier y yo nos miramos, incrédulos ante su codicia sin límites. Su hijo estaba así en gran parte por su culpa, y ahora usaba la tragedia de su propio hijo para extorsionar a su hermano. ¿Y si no? Preguntó Javier con la voz aún más fría. ¿Si no? Rió Marcos con malicia. Entonces preparaos. Tu empresa, tu reputación, el instituto de Sofía. No dejaré ningún lugar en paz. Le contaré a todo el mundo la verdadera cara de mi hermano rico y desalmado. A ver si entonces podéis seguir con vuestros negocios. A ver si tu hija puede volver a levantar la cabeza. Era una amenaza directa. Javier no se inmutó. Con calma, dijo. ¿Has terminado? Sí. Tenéis 3 días para pensarlo. Si en 3 días no veo el dinero en mi cuenta, no me eches la culpa de lo que pase. No necesito 3 días, respondió Javier con firmeza. Te lo digo ahora mismo. No recibirás ni un céntimo de mí. Y por cierto, Marcos, esta conversación ha sido grabada. Tus amenazas y tu intento de extorsión serán pruebas ante un tribunal. A partir de ahora, hablaremos a través de mi abogado. Dicho esto, colgó, sin darle a Marcos la oportunidad de replicar. Inmediatamente, Javier llamó a un amigo suyo, un abogado de prestigio. Le explicó todo: el hospital, los mensajes de WhatsApp, el acoso en casa y en el instituto, y la llamada de extorsión. Le envió todas las pruebas que yo había recopilado. El abogado,
Tras revisarlo todo dijo: Javier, tranquilo. Con estas pruebas tenemos la sartén por el mango. Han cometido delitos de difamación, alteración del orden público y extorsión. Lo primero es solicitar una orden de alejamiento para que no puedan acercarse a vosotros a menos de 100 metros. Luego, prepararemos la demanda. La conversación con el abogado nos dio mucha tranquilidad. Por fin teníamos un arma para contraatacar. Ya no nos limitaríamos a defendernos. Había llegado el momento de luchar por la justicia y la paz de nuestra familia. Javier no se anduvo con rodeos. Al día siguiente, llamó al director de la sucursal y exigió el despido de Raquel, alegando que su comportamiento había dañado la reputación de la empresa matriz. Al perder su trabajo y enfrentarse a un futuro incierto con un hijo discapacitado y un marido inútil, Raquel se desesperó. Y en la desesperación, la gente hace cosas inesperadas. De alguna manera, consiguió la dirección de nuestra nueva casa. Una mañana, mientras estaba con el profesor de Sofía, sonó el interfono. Era el guardia de seguridad informando que una mujer llamada Raquel, que decía ser mi cuñada, quería verme. Le dije al guardia que no la dejara entrar y salí a la puerta principal. Raquel estaba allí, pero no parecía furiosa, sino demacrada y abatida. Al verme, se arrodilló, llorando a lágrima viva. Carmen, por favor, te lo suplico, perdóname. Habla con Javier para que retire la orden de despido. Si pierdo el trabajo, ¿cómo voy a cuidar de mi hijo? Intentó abrazarme las piernas, pero retrocedí. Ya conocía ese teatro. Sé que me he equivocado. Fui una tonta por hacer caso a mi suegra y a mi marido. Soy una mujer débil. ¿Qué podía hacer? Por favor, ten compasión. Ayuda a una madre con un hijo enfermo. Te prometo que no volveremos a molestaros. Lloraba desconsoladamente, intentando despertar mi compasión. Si hubiera sido la Carmen de antes, quizás habría cedido. Pero ya no. Mi corazón se había endurecido ante esas lágrimas de cocodrilo. La miré con calma. Raquel, levántate, el suelo está frío. Al ver mi aparente cambio de actitud, se alegró. ¿Me perdonas? Negué con la cabeza. No tengo nada que perdonarte, pero quiero preguntarte algo. La miré a los ojos. Cuando estabas en el hospital diciendo que mi hija no valía nada, ¿dónde estaba tu debilidad? Cuando escribiste esas mentiras en WhatsApp para manchar nuestro nombre, ¿dónde estaba tu compasión? Y cuando fuiste al instituto de mi hija a gritar que debía pagar con su vida, ¿dónde estaba tu amor de madre? Cada pregunta era un puñal que desmontaba su actuación. Se quedó pálida, sin palabras. No me digas que te obligaron, continué con frialdad. Eres una adulta. Sientes envidia de lo que tenemos. Le enseñaste a tu hijo a odiar a su prima. Todas tus acciones nacen de tu propio egoísmo. No culpes a nadie más. La miré por última vez. Tu actuación ha terminado. Vete. No eres bienvenida aquí. Me di la vuelta y entré, dejándola arrodillada bajo el sol. Sabía que había entendido que sus trucos y sus lágrimas ya no servían de nada. La puerta de la compasión y el perdón la habían cerrado ellos mismos para siempre. Cuando todas las vías acoso, extorsión, victimismo fracasaron, mi suegra y Marcos jugaron su última carta, los medios de comunicación y las redes sociales. Querían convertir un drama familiar en un asunto público, usar la presión de la opinión popular para acorralarnos. Eligieron el lugar perfecto, la entrada de la empresa de Javier, un edificio de oficinas en el centro de la ciudad, siempre lleno de gente y periodistas. Un lunes por la mañana, cuando Javier llegó, se encontró con el caos. Su madre y su hermano estaban allí desde temprano. Llevaban una gran pancarta con una foto de Hugo en la cama del hospital y el lema: Javier López, director de Construcciones López, un desalmado que deja morir a su propio sobrino. Marcos estaba retransmitiendo en directo por Facebook, llorando y contando su versión de la historia. Mi suegra interpretaba el papel de la abuela desconsolada, sentada en el suelo, golpeándose el pecho y lamentándose. ¡Ay, Dios mío! Mi hijo, tan rico y exitoso, y tan inhumano, abandona a su madre, a su hermano y a su sobrino moribundo. Todo por culpa de su mujer, que le ha envenenado el corazón. Por favor, que alguien nos ayude a conseguir justicia. Su actuación atrajo rápidamente a una multitud de curiosos. Varios reporteros de la prensa sensacionalista olieron el drama y se arremolinaron para grabar y hacer fotos. El directo de Marcos alcanzó miles de espectadores, con innumerables comentarios de odio hacia nosotros. La gente no necesitaba la verdad, solo una historia de ricos y pobres, de víctimas y verdugos, para descargar su ira. Y nosotros fuimos elegidos como los verdugos. Javier me llamó,
su voz una mezcla de rabia e impotencia. Carmen, están montando un escándalo en la empresa. Está lleno de periodistas y curiosos, no puedo ni entrar. Le escuché sin el más mínimo pánico. Al contrario, una calma glacial se apoderó de mí. Sabía que había llegado el momento de poner fin a todo. Quédate en el coche, no salgas. Voy para allá. Colgué, me puse un traje de oficina elegante, me maquillé sutilmente y llamé a mi abogado para que estuviera preparado. Luego, conduje directamente a la empresa. La escena era aún más caótica de lo que imaginaba. Me abrí paso a duras penas entre la multitud. Al verme, mi suegra y Marcos reaccionaron como si hubieran encontrado oro. Ahí está. Ha llegado la bruja de su mujer, gritó mi suegra, señalándome. Es ella. Ella ha envenenado a mi hijo y ha destrozado a mi familia. Marcos me enfocó con la cámara de su móvil. Miradla. Esta es la mujer cruel y despiadada. Parece una señora, pero tiene el corazón de una bestia. Decenas de cámaras se giraron hacia mí. Los flashes me cegaban. Los murmullos de la gente eran como agujas. Pero no me inmuté. Me planté frente a ellos. Suegra Marcos, vuestra actuación es magnífica, dije, con una voz lo suficientemente alta para que todos me oyeran. Mi suegra se quedó atónita. Tú, ¿qué dices? No le respondí. Miré directamente a la cámara de Marcos, a los miles de espectadores. Hola a todos. Soy Carmen, la esposa de Javier, el hombre al que llamáis desalmado e inhumano. Y entonces hice algo que nadie esperaba. Levanté la mano y les di una bofetada a cada uno. El sonido seco resonó en el silencio atónito de la multitud. Se quedaron helados, llevándose las manos a la cara. Esta bofetada, dije con voz firme, es para que despertéis de vuestra farsa. Y también es para dar la bienvenida a la policía. Ya les he llamado. Resolveremos vuestras calumnias en comisaría. Justo en ese momento, sonaron las sirenas. La multitud se apartó. Mi suegra y Marcos palidecieron. No esperaban que llegara tan lejos. El telón de su obra había caído. La llegada de la policía cambió el curso de los acontecimientos. Mi suegra y Marcos pasaron de ser víctimas a ser detenidos por alteración del orden público. A Javier y a mí nos llevaron a comisaría para declarar. Allí, frente a los agentes, presentamos todas las pruebas que había recopilado, las grabaciones de la llamada y la conversación en el hospital, las capturas de pantalla de los mensajes de WhatsApp y la grabación de la extorsión de Marcos. Pero el golpe de gracia no vino de nosotros, sino de la propia policía. El accidente de Hugo, al ser grave, había sido investigado, y habían conseguido un video de una cámara de seguridad cercana. El video, aunque sin sonido, era nítido. Mostraba a Hugo acorralando a Sofía, la discusión y el momento horrible en que la empujaba hacia la carretera justo cuando llegaba el camión. Todo había sucedido tal y como Sofía lo había contado. Hugo no era la víctima, era el agresor que se había convertido en víctima de su propia maldad. Cuando se mostró el video, todos se quedaron sin palabras. Mi suegra y Marcos no pudieron negarlo. Su verdadera cara había sido expuesta de la forma más brutal. Esa misma tarde, nuestro abogado convocó una rueda de prensa. Frente a numerosos periodistas, revelamos toda la verdad. El abogado reprodujo las grabaciones, mostró los mensajes y, lo más impactante, presentó los extractos bancarios de los últimos 10 años, una lista interminable de las enormes sumas de dinero que Javier había dado a su madre y a su hermano. Dinero para estudios, casa, coche, deudas de juego, gastos mensuales, un total de varias decenas de millones de euros. La verdad salió a la luz y la opinión pública dio un giro de 180 grados. Los que ayer nos insultaban, hoy nos alababan. Mi suegra y la familia de Marcos se convirtieron en el centro del oprobio social. La tormenta mediática que habían creado se volvió contra ellos, hundiéndolos. Las consecuencias no tardaron en llegar. Se convirtieron en parias sociales, incapaces de salir de casa por la vergüenza. Javier cumplió su palabra, cortó toda ayuda económica y puso en venta el piso de Marcos para saldar la hipoteca. Con su madre, no rompió el contacto, pero se limitó a cumplir con su obligación legal de manutención, enviándole una cantidad mínima mensual. Sin el apoyo de Javier, sus vidas se desmoronaron. Mi suegra, acostumbrada al lujo, tuvo que empezar a contar cada céntimo. Intentó volver a dar lástima, llamando a Javier y llorando, pero su corazón ya se había enfriado. El dinero que te envío es suficiente, le dijo. Si necesitas más, vende las joyas y los bolsos de marca que te compré. Marcos y Raquel se encontraron en una situación aún peor. Sin estudios ni habilidades, y con deudas de juego, la vida se les hizo cuesta arriba.
Raquel, despedida, no encontró otro trabajo. La caída de una familia de parásitos había comenzado. Finalmente, Raquel no pudo soportar más la miseria y las recriminaciones. Pidió el divorcio y se fue, sin llevarse nada, ni siquiera la custodia de su hijo. Quería escapar del infierno que ella misma había ayudado a crear. La pérdida de su nuera fue otro golpe para mi suegra. El shock, la pobreza y la enfermedad la consumieron rápidamente. Murió sola en un pequeño piso de alquiler. En su funeral, solo estaban Javier y Marcos. Javier pagó todos los gastos. Fue su último acto de piedad filial. No cruzaron ni una palabra. Su hermandad había muerto con su madre. Ahora, Marcos lo había perdido todo. Solo le quedaba una responsabilidad ineludible: su hijo discapacitado. Para sobrevivir, tuvo que abandonar el juego y aceptar trabajos manuales que antes despreciaba. Su vida se convirtió en una cadena interminable de esfuerzo y arrepentimiento. Cada día, al ver a su hijo postrado en la cama, seguramente comprendía el precio de la codicia, la pereza y la maldad de su familia. Era la sentencia que la vida le había impuesto. Nuestra historia termina en una fresca mañana de otoño. Era el día del examen de la EBAU de Sofía. Llevaba un vestido blanco inmaculado, con el pelo recogido y una expresión radiante y segura. El horror del pasado no parecía haber dejado cicatrices profundas. Gracias al amor y la protección de sus padres, Javier la llevó en coche. Yo, desde el asiento trasero, los miraba por el retrovisor. Javier ya no parecía cansado ni agobiado. Se había liberado de la carga que había arrastrado durante media vida. Su rostro reflejaba paz y felicidad. En la puerta del instituto, Javier tomó la mano de su hija. «Cariño, haz el examen con calma y confianza. El resultado no importa. Lo que importa es que te has esforzado. Siempre estaremos orgullosos de ti». Sofía sonrió. «Sí, papá, os quiero». Entró en el edificio, su figura blanca perdiéndose entre la multitud. Javier y yo nos quedamos mirándola hasta que desapareció. Nos sonreímos. Sin necesidad de palabras, ambos sabíamos que, después de la tormenta, nuestra pequeña familia por fin había encontrado la paz. Una paz verdadera, construida sobre el amor, la comprensión y la confianza mutua, y sabíamos que, a partir de ahora, nada ni nadie podría volver a romperla.